Vale, ahora sí, Gianfranco, arrancamos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hablamos todo el rato, pero hacer cosas compartidas para el público hacemos pocas, así que las disfrutamos más. Voy a hacer una micro intro antes de presentarte y empezar. Estos son los webinars de Explorings. Cada semana lo que tenemos es la intención de traer a través de un live, que luego guardamos en nuestras páginas y en YouTube, información de valor, tanto de lo que está pasando en la industria del turismo y las experiencias, en este caso tendencias, estrategia aplicada al loyalty o a la fidelización. Luego también tenemos webinars que están más enfocados al producto PERS, que es nuestro SaaS de fidelización y recompensa multicanal. Y aquí hablamos más de aspectos técnicos, cómo funciona, cuáles son las integraciones, qué es lo que hay que hacer, qué son las capacidades y los beneficios, pero es una mirada mucho más técnica. Aquí es una invitación a pensar no en código, pero sí a pensar desde un lugar de tecnología que permita conectar con las plataformas que tienen las personas que nos ven o construir en conjunto ideas o propuestas. Y luego, y entender el producto personal, o sea, entender que cuando hablamos a veces de estos anglicismos o términos que no son nuestros, sino de la industria, nuestra audiencia puede entenderlo. Esa es la misión. Y la tercera parte es nuestros queridísimos partners, que es digamos, un área de los webinars en donde invitamos a nuestros partners y colaboradores a conversar de los tópicos que nos juntan y que nos unen, y un poquito explicar qué es lo que hacemos en conjunto, ¿vale? En esta oportunidad, y como por supuesto, como no iba a ser, primeros partners invitados están Hospitalidad Emprendedora, que el día de hoy lo representa Gianfranco, junto con Albert, son fundadores de este proyecto increíble que tiene la misión de serse como un medio de comunicación, formación y acompañamiento a las empresas hoteleras en innovación. Chicos, o sea, no hay nadie mejor para hablar de qué es lo que está pasando en la industria y cómo están afrontando los hoteles, en concreto la innovación y las nuevas tecnologías, llámese IA, llámese temas de blockchain, llámese nuevas soluciones tecnológicas que combinan un poco de ambas, que ustedes. Entonces, Gianfranco, porfa, yo creo que te presentes tú, porque en esto me encanta que cada quien tenga su propia voz, pero agradecerte por aceptar la invitación, por hacer esto posible, y luego en la conversación iremos develando más y más cómo trabaja Hospitalidad Emprendedora y Exploring juntos. Muchísimas gracias, Ángela y el equipo de Explorings por la invitación. Qué honor ser los primeros partners en esta serie de webinars. A nosotros nos encanta ser partner de Explorings porque creo que estamos súper alineados en muchas cosas, no solo en lo laboral y en la visión de cómo queremos construir un sector turístico, hospitality, innovador y con propósito y diferente, que por ahí seguro hablaremos, pero sino también tenemos mucha conexión personal en cómo vemos la vida, creo. Así que, aparte estamos en Barcelona juntos, hay muchísimo que compartimos. Yo soy, Gianfranco, cofundador de Hospitalidad Emprendedora, junto con mi socio Albert. Ambos venimos del sector hospitality, hoteles o hostels, alojamientos, 15 años de experiencia cada uno en diversos roles. Y a partir de ahí nace Hospitalidad Emprendedora como un espacio de exploración. Inicialmente un espacio para nosotros explorar lo que estaba pasando en el sector, lo que estaba pasando nuevo, ¿no? Un poco durante el COVID, que estábamos todos tratando de buscar nuevas vías y nuestra curiosidad nos llevaba hacia ciertas cosas. A nosotros nos llevó por el tema innovación tecnológica, Web3, blockchain y ahora inteligencia artificial. Y como dices, nuestro principal objetivo es ser un poco ese puente entre toda esta innovación tecnológica, estos conceptos que a veces son un poco abstractos, difíciles de conectar con la realidad del sector. Nosotros queremos ser justamente ese puente, ese equipo que ayuda a las empresas hoteleras más que todo a aterrizar estos conceptos o estas tecnologías en casos de uso reales, tangibles, para mejorar su operación, su atención al cliente, etcétera, etcétera.
Genial, Gianfranco, muchísimas gracias y totalmente encantados de tener esta alianza y este partner juntos. Como mencionaba antes, lo vamos a ir un poco develando poco a poco, pero quiero que empecemos como con el lío. Y justo por lo que acabas de decir, por ser ustedes un lugar de enseñanza, de conocimiento compartido, cosa que es súper clave en la transformación digital. Eh, Quiero preguntarte en concreto y que aquí podamos empezar el debate o la conversación de preguntarte que ustedes que están tan de la mano con hoteles de diversos tamaños, de diversos perfiles, pero al fin y al cabo toda la parte de hostelería, eh, ¿cómo podrías describir el momento actual que está viviendo? ¿Vale? Y cuando digo momento actual me refiero a cuáles son esos retos más urgentes que ves que están enfrentando los directores o los propietarios de hoteles en este ahora. Todo esto para empezar con un mapa de la situación actual, porque creo que muchos se podrán ver reflejados, conectados tenemos un par de revenue managers y dueños de hoteles, y creo que está importante hacer una pequeña lectura de dónde ves tú que están y qué es lo que está pasando. Yo creo que definiría el momento actual como un momento bisagra, casi. Es como que un momento que invita a repensar un montón de cosas, desde cómo afrontamos la vida profesional a cómo construimos empresas y cómo lideramos equipos, etcétera, ¿no? Hay un cambio generacional de por medio en que las nuevas generaciones, la generación Z, etcétera, se están sumando a la fuerza laboral. Entonces, veo como que estamos en un momento de cambio, desde distintos inputs que nos llegan, todos nos invitan a repensar, ¿no? Y en cuando nosotros pensamos en los desafíos del sector hotelero o los que percibimos, seguro siempre en el pronto plazo, siempre está la rentabilidad. Es un poco la principal preocupación de cualquier persona que lidera una empresa, obviamente, es seguir siendo rentable. Venimos de un COVID, un momento súper complejo. Las empresas que pudieron sobrevivir y salir adelante en el sector turístico los últimos 2, 3 años, diría yo, han sido de auge. Ha habido un despegue en cuanto a cantidad de turistas, gasto por turista. O sea, han sido 2 últimos años muy buenos en hotelería, en España, que es un poco el contexto en el cual nos desenvolvemos nosotros, ¿no? Nuestros clientes, los hoteles con los cuales trabajamos están en España. Récord, cifras récord en los últimos 2 años. Y este año, 2025, se está viendo que hemos llegado como a un plató, que ya ese crecimiento año tras año, crecer, en números de turistas, en precio promedio por noche, ya no es capaz de sostenerse año tras año, y hemos vivido por lo menos un verano en la mayoría de destinos dentro de España de que se ha llegado como un límite o hasta que ha habido un bajón en comparación con años anteriores. Entonces ahí creo que hay el reto de que viene después. ¿Será un 2026 mejor o la tendencia a la baja va a continuar? Entonces ahí vemos como que muchas preguntas en ese sentido que se están haciendo ahora los directores, los revenues, es decir, cuál es el precio óptimo. Aparte, el contexto socioeconómico del mundo también es como que hay mucha incertidumbre, ¿no? Guerras o países, se habla mucho de crisis económica, entonces también ahí es como que, bueno, si mis clientes que son de otros países, en su país está peor, viajarán, vendrán, no sé. Eso creo que es uno de los retos que siempre tenemos como empresas, la rentabilidad, pero creo que este año, al haber tenido un verano no muy top, por así decirlo, comparado con los últimos dos, es uno de los principales desafíos. Luego también eh, este, el tema intergeneracional. Siento que tanto nuestros clientes están cambiando, ya no son solo los baby boomers
o los millennials, sino también la generación Z que ya empieza a viajar, a tener ese poder adquisitivo y que piensa diferente, actúa diferente, ¿no? Tiene un comportamiento muy diferente al que venimos teniendo o que vienen teniendo los viajeros antes. Nos invita a pensar cómo llegamos a ese viajero, cómo lo fidelizamos, qué es lo que valora, etcétera. Y ese mismo cambio intergeneracional también lo vemos en el cliente interno, en el equipo de la empresa. Hay muchos retos en cuanto a captación de talento y retención de talento en el sector. Hay mucha rotación, la rotación es alta, la retención creo que no es la que nos gustaría a todos. Ahora, estoy hablando, obviamente hay empresas de todo tipo, ¿no? Pero creo que ese es otro reto, el entender a esta nueva generación, cómo trabajan, qué es lo que valoran, así como decíamos, qué es lo que valoran como viajeros, pero también qué es lo que valoran como personas en un espacio de trabajo. Hay un cambio de mentalidad, no es ni mejor ni peor, simplemente es una mentalidad diferente y también creo que ese es un reto importante en el sector y me atrevo a decir que seguro se estará viendo en otros sectores. Y otro más, por poner tres, yo creo que también es el tema de el mantenerse actualizados. Los cambios ahora están viniendo cada vez mucho más rápido. Nosotros que estamos en el mundo tecnológico, ¿no? Explorings, Hospitalidad Emprendedora, que estamos un poco tocando los palos tecnológicos, vemos que la evolución tecnológica cada vez es mucho más acelerada, los cambios ya no son años ni décadas, sino son meses, ¿no? Que van saliendo tecnología nueva, que se va actualizando la propia tecnología. Hoy en día estamos con la inteligencia artificial y cada vez salen cosas nuevas. Y creo que ahí hay un gran reto para los directivos de las empresas de mantenerse actualizados, directivos y los profesionales en general, ¿no? Pero hay mucho input, mucho ruido y cuesta detectar un poco cuál es la señal, a qué le tengo que prestar atención, qué es lo que realmente importa y es relevante para mi trabajo, para mi empresa, y mantener un poco ese ritmo realmente cansa, porque la operativa diaria en nuestro sector, 365 días al año normalmente, salvo que tengas un hotel de temporada que cierra en invierno o en verano, ¿no? Según tu destino, la mayoría trabajamos 365 días al año, 24 horas. Es demandante operativamente, entonces cuesta tener ese tiempo, ese espacio para dedicarle voy a pensar en el futuro o me voy a formar en nuevas tecnologías o voy a curiosear un poco con estas herramientas. Siento que es necesario cada vez más y es uno de los principales desafíos también que nosotros al menos detectamos en las empresas con las cuales trabajamos. Este último que mencionas me recuerda algo que nosotros vendiendo el PERS lo encontramos muchísimo, ¿no? Hay, por supuesto, tiene que haber una apertura del lado del hotelero de de montarse en esa digitalización, ¿no? Cuando digo montarse, de estar al día, ya sea con los talleres, los cursos que hace un hospitalidad emprendedora o muchísimas de las otras tipos de formatos que puedes encontrar para actualizarte en cuanto a qué está pasando, aunque sea de manera muy plana. El caso de ustedes es muy increíble porque se va en concreto y entiendes muy bien qué está pasando, cuáles son los retos, cómo abordarlos, entender que necesitas hacer un balance. Ya te viene porque escuchas a tu cliente, pero también porque por la experiencia propia, ¿no? Escuchas que el balance entre lo que es lo operativo y esa rentabilidad que necesitas mantener y lo que son las necesidades que aunque no son inmediatas van a venir y tener un equipo formado, tener unos sistemas conectados, tener ciertas automatizaciones, aunque fuesen muy básicas, ya es como el piso, el suelo, el fundamento para dejar crecer al equipo y a la empresa en lo que viene de futuro, ¿no? Que a todos, bueno, futuro presente para mí o para muchos, pero que para otros es como más, oh, bueno, esto ya vendrá, ya me tocará, pero es esos retos de la tecnología que se hacen bastante inmediatos y que empiezan a formar parte crucial de esa rentabilidad, ¿no?
porque al final el dinero los márgenes del hotel o de cualquier negocio son la prioridad, pero luego, ¿qué es lo que tenemos conectado? Entonces, con esto que dices, me recuerdas, que era lo que iba a decir, me recuerdas mucho cuando nosotros estamos hablando con potenciales clientes o ya clientes, que nosotros también como tecnológicas, o sea, si bien el hotelero tiene un rol es importante que asuma un rol de apertura, las tecnológicas, y aquí lo digo con mucha responsabilidad, las tecnológicas, también tenemos que tener un punto de apertura y de entendimiento de qué es lo que necesitan nuestros clientes, porque en el pasado muchas tecnológicas vendieron la moto y eso es una realidad. Y eso es algo que yo sufro vendiendo el PERS como producto. O sea, no, pero es que tú te vas a llegar y te vas a ir y luego las capacidades de customización que me estás contando no son tantas. Entonces hay un punto de desconfianza que viene heredado por todas aquellas plataformas que lo hicieron regulichi, o por no decir mal, porque bueno, pero que dejaron un poco abandonado al hotelero, ¿no? Y esto es algo muy importante, creo que las tecnologías que los estamos haciendo bien o que tenemos un producto de muchísimo valor, tenemos que tratar como de juntarnos también en esta educación y en este fortalecer la confianza de nuestros clientes, en ese customer success a la hora de crecer, ¿no? Y de trabajar y de efectivamente ofrecerles esas soluciones o mantener esos beneficios para nuestros clientes finales. Entonces, bueno, dicho eso, porque me lo despertaste mucho, hay algo que una de las primeras cosas que nos une a Hospitalidad Emprendedora y Exploring es que hablamos de la tecnología con propósito, ¿no? Y aquí, por eso ese intro. Entonces, en concreto para ustedes, ¿qué significa exactamente esto en el sector hotelero? ¿Cómo realmente recibe el hotelero qué significa para el hotelero una tecnología con propósito o una capacitación, una digitalización con propósito? ¿Esto es algo que realmente para ellos es importante o a lo mejor no al inicio y termina pasando que luego sí, cuando estás hablando más de formación del equipo? No sé, ¿qué es tu opinión ahí, Jan? Ahí yo creo que el propósito es algo bastante subjetivo, como que cada quien tiene una visión de lo que es su propósito. eh, y a ver, para nosotros lo que creemos que para el hotelero, empresa hotelera, el principal propósito es dar una experiencia agradable, una experiencia memorable a sus clientes, ¿no? A los huéspedes. Es el porqué de la existencia de un hotel, ¿no? O sea, si no vas a dar una buena experiencia, ya la cama, la ducha y todo eso es lo básico, pero todo el conjunto de la experiencia, si no vas a dar una buena experiencia, es para qué existes, ¿no? Entonces creo que ese es el principal propósito y nosotros como aliados, partners, ya sea en formación o tecnología, etcétera, tenemos primero que alinearnos con ese propósito, de decir, la herramienta que te estoy dando o el acompañamiento que te estoy dando te va a ayudar a cumplir tu propósito principal, que es dar un mejor servicio, ya sea optimizando un poco lo que es el backstage, ¿no? El back of the house, cómo trabaja el equipo, o de cara a atención al cliente. Pero sentimos que ese es el principal propósito. Luego, sí bien hay, por suerte, cada vez más empresas que se preocupan de alinearse con la sostenibilidad, por ejemplo, o de que también tienen un propósito muy claro del el bienestar de su equipo, el bienestar de las personas que trabajan en esa empresa, el querer ser un great place to work, ¿no? O sea, tener este tipo de reconocimientos para esa empresa es importante y a nosotros como Hospitalidad Emprendedora nos encanta trabajar con ese tipo de empresas porque también nos sentimos súper alineados con ese propósito, pero entendemos que no es el propósito de todos. No todos quieren o pueden hoy en día enfocarse en eso. Quizás algunos están viniendo de un momento post-COVID, deudas, etcétera, tal, y dicen, mira, ahora yo me preocupo en ser sostenible económicamente para poder sacar esto a flote y luego quizás me preocuparé en unos extras que hoy en día yo necesito ser rentable como empresa y salir adelante. Bien, pero para ser rentable igual tienes que dar un servicio excepcional hoy en día porque la competencia está en todos lados. Un hotel es un commodity casi, la gente
poco busca marca, busco alojamiento en un destino bien ubicado, pero cada vez creo que a los nuevos viajeros les da igual la marca, salvo que tu marca sea diferente, ¿no? Salvo que hagas algo realmente excepcional, la gente va a ir a buscarte. Entonces, como hotel, tu propósito tiene que ser dar algo, un servicio excepcional, una experiencia memorable, algo que la gente realmente quiera ir contigo, repetir contigo, recomendarte, etcétera. Y hay un montón de herramientas y formas para empezar a probar y testear y ver cómo llegas a eso, ¿no? Pero creo que ese debería ser su principal propósito. Y luego hay un montón de extras que son hermosos, pero que también hay que entender que a veces la realidad de cada empresa es un mundo y entendemos que no todos pueden estar enfocándose desde el día cero en el bienestar de los empleados. Lamentablemente, nosotros nos cruzamos con gente que literalmente nos dice, eso a mí ahora no me importa. Y a nosotros nos choca y decimos, bueno, entonces quizás no me importa trabajar contigo tampoco, porque nosotros vendemos automatizaciones, por decirlo así. O sea, digitalizar es automatizar, pero yo no quiero que lo veas tú como un reemplazo del equipo, tampoco. O sea, yo quiero que lo veas como un aumento de las capacidades de tu equipo. Entonces, ahí también a veces hay cosas que no se alinean, ¿no? Pero bueno, yo creo que para no seguir dándole vuelta al propósito, porque como te digo, puede ser muy subjetivo, pero que el principal propósito debe ser atender bien a mis clientes, darles una experiencia que quieran repetir, recomendar, y que la quieran llevar en su memoria. Estoy súper de acuerdo contigo, porque también igual el propósito se confunde luego en especial cuando hablamos de sostenibilidad, se confunde con solo un área, mientras que la sostenibilidad puede abarcar muchísimos espacios. Y algo que a mí me encanta decir, eh, y forma parte de este rol nuestro de educar y de participar en las conversaciones, es de tú como empresa dentro del turismo, en este caso los hoteles, tienen un rol y tienen un poder increíble solamente en la parte de comunicación. Y ahí todavía se puede generar impacto. O sea, no tienes que poner 20.000 sensores, no sé cuántos de IoTs, tener hipermedido y regulado. Bueno, sistemas de desperdicio energético, de agua, de comida, o sea, hay un montón de opciones de por dónde entrar o empezar a facilitar y estar activo en la promoción de la sostenibilidad ambiental. Eh, pero luego también la sostenibilidad es una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social. Y en especial en la social, los hoteles pueden hacer muchísimo impacto solamente promoviendo y difundiendo el momento clásico de que vienen a la recepción y le preguntan a la persona a dónde puedo ir, qué puedo hacer, dónde me recomiendas para comer, qué actividades te gustan de la zona. Son preguntas de experiencia y ahí lo junto con lo que acabas de decir que me encanta, porque tanto una experiencia es excepcional del servicio o del momento de la estadía, que también tiene involucrado, ya sea que pasen experiencias o actividades extra de eventos, lo que sea, en los facilities, dentro de ese hotel o dentro de ese hospedaje, o si no, porque es pequeño, porque es otro formato, porque no le interesa, que también es súper válido y también, también nos gustan esos hoteles. Eh, sí tener la información o tener la manera de facilitar la información de lo que pasa culturalmente en el territorio o en el destino es una forma de sostenibilidad y es transversal y no cuesta nada, desde un flyer escrito que dice, bueno, un flyer digital o lo que tú quieras, un QR, donde tienes esa información en PDF que digamos es lo más plano, o elevar eso, y es ahí donde quiero que empecemos a entrar en la conversación en cómo la experiencia es un ancla de fidelización y cómo la fidelización es un motor por lo que trabajamos, de parte de la mía, cómo la fidelización pasa a ser un motor de ingresos y de promoción de esa sostenibilidad. Entonces, si el punto de inicio es la experiencia,
y la experiencia me trae una fidelización que por ende me genera mayores ingresos, porque un cliente más feliz, ya sabemos, que o vuelve o nos recomienda, y por ende estaría gastando más, ya sea el momento de la estadía o posteriormente, o porque nos trae un referido que me ha costado nada de costo de adquisición. Entonces, en esa lógica o en ese formato, ¿cuáles aspectos crees tú que serían claves cuando nos sentamos a pensar en estrategias de fidelización, tomando en cuenta que la experiencia es fundamental, o que es para, sí, que es para vosotros algo que es muy clave en el momento de las consultorías, las clases que hacéis? Yo creo que pasa primero por conocer muy bien a tu cliente, clientes, ¿no? Porque al final también creo que cada vez hay más segmentos y quizás eso también lo hace cada vez más complejo. Pero bueno, también ahora tenemos muchas más capacidades para el análisis de datos. Hasta el momento quizás es difícil que empresas hoteleras pequeñas o medianas tengan tipo un departamento de análisis de datos, ¿no? Pero hoy en día con las herramientas tecnológicas que están al alcance de todos y todas, podemos hacer mucho con los datos que tenemos. Y en los hoteles hay muchos datos, muchísimos datos, muchos puntos distintos. Lo que pasa es que también son datos que están dispersos y cuesta hacer la conexión y entender muy bien cuáles son las relaciones entre esos distintos datos o una trazabilidad en si el cliente que entró a mi web y es el mismo de redes sociales o el PMS, o sea, en verdad cuesta, ¿no? Porque está un poco todo muy, muy disperso entre distintas herramientas tecnológicas o fuentes. Pero bueno, creo que lo primero es conocer a tu cliente, conocer quién es mi cliente actual y también por ahí tienes un cliente ideal al cual te gustaría llegar, que no estás llegando, pero que está yendo a tu competencia y por ahí es un cliente más rentable y quizás tienes los servicios y los facilities para llegar a ese cliente. No es que no sea su alojamiento, pero quizás hay algo que no estás haciendo bien para llegar a ese cliente. Entonces, yo creo que también es interesante tener un perfil de cliente ideal al cual me gustaría llegar y también entender cuáles son las tendencias en cuanto a por ahí hay un segmento de cliente desatendido o un segmento de cliente que está en crecimiento en mi destino, pero no está llegando a mi hotel o todavía es muy irrisorio, digamos, todavía es muy poco, pero si estás viendo los datos realmente te das cuenta que en los últimos años cada vez hay más y más de esta nacionalidad. Por ejemplo, nosotros que venimos trabajando mucho con hoteles en Cataluña, seguimos escuchando este año una y otra vez de distintos hoteles el público polaco, por ejemplo. Y yo me lo quedo porque, bueno, mi novia es polaca, entonces también como que entra en mi cabeza, ¿no? Pero me dicen, no, el público polaco está creciendo. Por ahí todavía es muy pequeño para ellos, no es un segmento relevante, pero hay una tendencia en crecimiento. Y si tú ves las noticias, Polonia hoy en día es uno de los países que mejor le está yendo económicamente en Europa. Si siguen ese ritmo, quizás van a venir muchos más viajeros polacos. Si ya estás prestando atención a eso desde ahora, vas a estar mejor preparado para darles el desayuno que esa gente quiere o el tipo de oferta de ocio en el destino que ellos quieren, ¿no? Entonces, todo pasa por conocer al cliente que ya viene, estar muy, digamos, atento a cuáles son esas tendencias o esos números de crecimiento, tanto de tu hotel como del destino, y luego pasa por, una vez que lo conoces, tratar de entender en lo máximo posible qué es lo que este cliente valora, ¿no? Qué es lo que, hablamos de polacos, no sé, si yo sirvo desayuno en mi hotel, y van a venir cada vez más polacos, pues quizás quiero tener algo que a esa gente le guste en el desayuno. No es lo mismo un desayuno para la gente de Francia que para la gente de Inglaterra, etcétera. Entonces, a veces también tienes que empezar a modificar un poco tu oferta o los servicios que ofreces según el cliente que estás atrayendo o el cliente que quieres atraer. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que valoran, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y según eso empezar a adaptar tu oferta o tu mensaje, eh, entrenar quizás, formar a tu equipo, porque hay también culturas que son diferentes y por ahí tienes que
entender bien cómo hablarles a estas personas o cómo relacionarte con ellas, ¿no? Pero todo pasa por el eje principal es el cliente. Entonces, si empezamos a tratar de conocer lo máximo que podemos de nuestro cliente, ahí es donde empiezan a salir todas estas ideas de, mientras más conozco a esa persona que está detrás, ¿qué es lo que puedo hacer para enamorarla realmente? Total de acuerdo porque además ese conocimiento que ahí me voy a un punto clave, lo dijiste muy al inicio, el dato que arroja ese conocimiento, no solo porque lo que está conectado a mi sistema, sino las estadísticas que luego puedes entender en el sector, cómo ese dato lo convierto en un aliado pre, ¿no? Que no es hasta que se va o durante el año pasó esto o aquello, sino que lo convierto en un aliado como información viva que entra en una fase previa, como lo tenemos ahora, ejemplo, en Cataluña, ¿no? Empieza la época de que todos los hoteles de la costa cierran hasta el próximo año, porque bueno, de momento es un territorio más de temporada. Y ahora está cerrado hasta que llegue Semana Santa, si mal no recuerdo. Entonces, de esta manera, pero eso no significa que no pasa nada en el hotel, significa que nos preparamos para cuando venga y todos esos canales, esa captación, esa preventa o esa venta antes del inicio de la temporada, etcétera. Entonces, esta información de ese dato nos va a permitir como trazar esas estrategias o afilar esas estrategias totalmente, como dices, conociendo, poniendo al cliente en el centro y entendiendo qué es lo que quiere y, no, y ofreciendo otros desayunos y no solamente el desayuno más, como dice, el desayuno del francés al del inglés es muy distinto. Entonces, son esos pequeños detalles que te van a marcar una diferencia. En el caso de la fidelización, digamos, volvemos, si tengo el dato, tras una estrategia, tengo el dato y la información del usuario, o el cliente potencial tras una estrategia que le incluya y le ponga en el centro, que tome en cuenta tendencias del mercado y que esté abierto en donde podamos ir a los canales donde se encuentra para no solamente seguir alimentando el dato, sino llegarle eficientemente a este público potencial, ¿no? O sea, eso es lo que me imagino ahora mismo como esquema. Entonces trazo mi estrategia en función de estas tres variables y la fidelización está basada en qué? Estaría basada en, porque yo me encuentro lo siguiente, yo tengo el cliente que me dice, hotelero, me dice, mira Ángela, a mí me encanta el PERS, tu solución, la compro, la tengo, lo que sea, pero mi cliente no viene de nuevo necesariamente, porque el turismo tiene la siguiente cosa de un bucket list, ¿no? Ya fui, check, ya fui, check, ya fui, check. Entonces no vuelvo, porque ya yo he visitado ese lugar. Eh, ¿Qué pasa con la experiencia? Cuando hemos dado una experiencia de valor, que mencionabas antes, y que está trazada con una estrategia de datos, de human-centric, etcétera, las probabilidades de que el usuario final, que ya vino, se hospedó, tal, que no vuelva, es cierto, es muy alta, pero que te recomiende como hotel son altísimas. Y esa recomendación, ya estamos hablando del punto inicial de los retos, de la rentabilidad, de reducir ese costo de adquisición, porque es el usuario final que me está recomendando con su familia, amigos, mira que tienes que ir a este hotel en la Costa Brava, que es increíble, que fue el verano pasado, o invito a mi pareja, o etcétera. Entonces, ahí encontramos una fidelización un poco más post estancia. ¿Qué opinas de esto? Y si tienes algún caso que ayude a dibujar o de hoteles que estés viendo o que hayas hecho consultoría, que estén utilizando la fidelización post estancia como algo clave dentro de su estrategia de distribución. Me gusta mucho lo que has comentado porque es verdad. Según el hotel que operes y según el destino, apuntar a un cliente repetitivo realmente quizás no es
no es tan óptimo o es un poco idealista porque dices, pero es que la gente viene a mi destino una vez cada 5 años, ¿no? O por ahí ya no vienen más, porque ya está, lo vieron y punto. Y quizás tenemos que repensar un poco el fidelizar también es crear embajadores de marca, o sea, crear gente que me recomiende, porque si la pasaron bien y saben que sus amigos, etcétera, y hoy en día con las redes sociales, casi cualquier persona es un influencer. Eh, o sea, no tienes que tener un número alto de seguidores ni cobrar por publicar para influenciar la compra de otras personas. Eh, Simplemente por el hecho de que pusiste una story y con una foto bonita o qué sé yo, o contaste que la pasaste muy bien aquí, quizás ya estás influenciando en uno de tus amigos, uno de tus familiares que vio esa story y que dice, ah, mira, ya sé que cuando vaya a tal lugar le preguntaré a esta persona acerca de su experiencia o me apunto directamente el nombre del hotel o lo que sea, ¿no? Ya lo sigo, no sé. Pero digamos que todos influencian sin necesariamente tener la etiqueta de influencers. Entonces también ahí pensar en la fidelización como cómo puedo incitar a la recomendación, cómo puedo incitar al compartir y tener un sistema, y esto es una de las cosas que tanto nos gusta a nosotros del PERS, que es muy flexible, eh, personalizable un poco a las estrategias que quiera aplicar el hotel, tener un sistema que nos permita, quizás en vez de darte un descuento a ti por haber venido conmigo, decir, te voy a dar un descuento para tu próxima estadía, pero luego sé que quizás no vas a venir, te doy algo que tú puedas regalar, te doy algo que tú puedas compartir con otras personas para que esas otras personas tengan el beneficio cuando vengan a mi alojamiento. Y quizás ese beneficio no tiene que ser un descuento, porque eh, creo que las nuevas generaciones no piensan tanto en descuento, ¿no? Puede ser más algo de experiencia, pero el hecho de que te lo doy yo a ti, porque tú te hospedaste conmigo, para que luego tú lo compartas y se lo regales a alguien. Mira, regálaselo por Navidad, a ti no te cuesta nada, pero te lo he regalado yo y al final esa persona a quien tú se la regalaste va a venir a mi hotel para consumir X que te regalé yo, ¿no? Y entonces estoy creando ahí un loop que, como dices tú, bajando mi coste de adquisición de cliente. Entonces, quizás es también repensar. A nosotros nos gustó mucho el mundo Web3, por ejemplo, cuando recién empezamos a explorar este mundo blockchain Web3, porque vimos mucha colaboración entre marcas, mucho sistema compartido, comunidad y compartir entre marcas. Y ahí es algo que me gustaría ver más. O sea, me has pedido un ejemplo de algo concreto que te lo voy a decir después, ahora, ¿no? Pero no es este. Pero esto es algo que a mí me gustaría ver más, es el hecho de en marcas hoteleras que piensen en una fidelización compartida, quizás con otro tipo de marcas lifestyle que se alineen con el viaje y poder darle ese valor añadido al viajero. O sea, pueden ser, por ejemplo, yo sé que hay un montón de hoteles que tienen muebles o sábanas espectaculares, tal, o fragancias muy buenas, o el jabón que utilizas en el baño, que sea de un productor local, orgánico, huele espectacular, y por ahí la gente se lo está llevando, o sea, se lo están escondiendo, se lo están llevando porque les encanta, pero esto podría ser realmente, quizás ahí tú dices, sí, bien, la gente se está llevando todo el jabón porque les encanta, quizás aquí hay un partnership que podría estar regalándolo, pero al final no sé, ¿no? O sea, es como que ver bien, detectar cuáles son esas cosas. Entonces, más como que colaboración entre marcas, me gustaría ver. Y creo que es algo que ha costado y cuesta por el tema de la trazabilidad. Yo como hotel recomiendo que vayan al bar de la esquina, que es un bar familiar, espectacular, tal, pero me cuesta saber realmente cuánta gente va, cuánta gente está utilizando ese descuento que les doy, porque tener que darles un papelito, que lo den ahí, o luego preguntarle al del bar, es un dolor de cabeza que nadie quiere tener y que nadie se quiere ocupar de eso. Y aquí es donde la tecnología puede tener un papel buenísimo, porque si hacemos que eso sea un QR que le doy y que lo tenga que escanear cuando vaya a ese bar, eh, y cuando se lo escaneen le den el descuento, ya está, no le tengo que preguntar a nadie, porque yo voy a saber cuándo se escaneó ese QR, y eso es lo que ustedes con el PERS
han creado y eso es buenísimo. Eso es una de las cosas que cuando hablamos dije, eso está perfecto para el tema de recomendaciones, porque la comisión puede estar incluida o lo que sea, pero yo puedo saber que a mi cliente le gusta ir a ese bar. Y ahí tengo más datos para luego entender bien cuál es esa personalización que puedo dar para seguir fidelizando, ¿no? Eh, a nosotros, dentro del mundo hotelero, me llamó mucho la atención el loyalty son varias marcas de hoteles, en verdad. Entonces también aquí tienen algo de juego, porque al ser distintas marcas de hoteles también pueden jugar con esa repetición, pero se llama disloyalty, o sea, como que el anti-lealtad. Y está bueno porque te premian cada vez que vas, por ejemplo, a un hotel nuevo. Dentro de ese grupo de marcas, cuando lanzan un nuevo hotel, tienes un descuento agresivo, creo que 50% en ese nuevo hotel. Entonces, te están premiando para que vayas a algo nuevo, por eso lo llaman el disloyalty. Y lo que también me gusta, y esto no creo que es aplicable a todas las marcas, pero ellos, por ejemplo, cobran un membership fee. Entonces ya de por sí hay un fee de membresía anual para entrar dentro de este disloyalty. Pero bueno, esa membresía anual, por ejemplo, ya te da una bebida gratis en el bar del hotel, de cualquier hotel cada vez que vayas, y creo que no es muy alta. Nosotros hablamos con la manager del Hoxton Poblenou, aquí en Barcelona, porque hicimos un evento ahí. El Hoxton es parte de este Disloyalty, porque es una de estas marcas, y nos dijo que les iba bastante bien este programa del Disloyalty. Realmente venían muchos clientes de este programa, y por ejemplo, yo qué sé, si eres parte del Disloyalty, puedes ir al bar del Hoxton y tomarte un café gratis todos los días. Y ahí también creo que los hoteles, al menos los que tienen un bar, una cafetería, un espacio, un lobby, cuando tú hablabas del impacto social, yo creo que también ahí hay mucho potencial en que los hoteles también sean un espacio para la gente del barrio, en crear un espacio de conexión, de compartir entre la persona local, el residente local, y el viajero. Eh, o sea, crear este espacio social y gente que consume también, o sea, va a ir a beber algo o tal, pero generar esa sinergia, generar ese espacio, ahí también creo que hay bastante potencial y creo que también, o sea, no sé cuánta gente realmente irá a un café diario en el Hoxton porque son miembros del Loyalty, pero yo un momento me lo pensé, dije, bueno, o sea, yo pagaría si puedo ir a trabajar desde la cafetería y ya tengo una consumición diaria, quizás me sale más barato porque soy el tipo de personas que una vez a la semana me voy a trabajar a una cafetería simplemente para no estar trabajando siempre desde casa. Por ahí me saldría a cuenta. Y yo no estoy yendo a viajar, me estoy uniendo al Disloyalty para consumir en un hotel en la ciudad donde vivo. O sea, y aparte tendré todos los beneficios cuando viaje y quiera ir a uno de esos otros hoteles, ¿no? Entonces creo que hay mucho juego por hacer y todo va por tratar de pensar un poco fuera de la caja también. Y aquí es donde, por ejemplo, ustedes, siendo un equipo tan creativo y teniendo la experiencia que tienen, trabajando en proyectos tecnológicos, creativos y de impacto eh, en el sector turístico de los viajes o del ocio, aportan un montón. El hecho de traer gente de fuera que te traiga nuevas ideas y que te ayude a conectar un poco cuáles son todas esas posibilidades, da un montón de juego. Jan, dijiste algo que me encantó porque tienes demasiada razón, o sea, te compro todo, pero en especial algo que me encantó porque lo estoy viendo reflejado en otros perfiles de cliente, no solo en el hotelero, tenemos un hotel que sí que lo hace así, pero en otros perfiles de cliente, desde viñedos, coworking, bueno, coworking ya lo puedes entender más como dentro de su modelo de negocio, y, y lanzamientos de productos más en la parte de retail, es la membresía. Porque está el loyalty de consume y ganas cosas. Y esas cosas son, ejemplo, stamps que luego se ven canjeados por un tipo de recompensa. Stamps o puntos que canjean por un tipo de recompensa. Digamos el sistema de loyalty más tradicional. Luego estamos nosotros que nos vemos y nos sentimos bastante diferentes porque lo que permitimos es que cada interacción en cualquier plataforma, propias o terceras, se vea recompensada
Entonces, desde esa compra que hemos dicho antes, sí, la compra de lo que sea el producto o servicio, hasta interacciones en redes sociales, email marketing, rellenar formularios, dejar reviews, conexiones con sistemas de IoT como sensores de agua, que estén en las habitaciones, etc., ¿no? Entonces ya tienes como un patio libre para lo que sea que el hotel esté utilizando y haciendo dentro de su estrategia de revenue, lo pueda implementar y traquear como dentro de su loyalty o dentro, o sea, implementar, o sea, conectar esos sistemas y traquear para ver la data y las conexiones y las transacciones de esos huéspedes en tiempo real. Y una altísima, entonces, una vez conseguido esto, tengo una altísima customización también de las recompensas. Puedo decir, y voy a lo que dijiste, los descuentos son muy guay, pero pero ya es old school, no tiene ningún valor para o sea, el usuario. Esto efectivamente, y por casos de estudio que hemos estado revisando, no lo percibe como un valor. O sea, lo percibe como, bueno, cool, tengo 10% de descuento, pero se le olvida después de que pagó y no tiene ningún valor, mientras que para el hotel le cuesta esos 10% porque siempre digo, alguien tiene que pagar la fiesta y es un costo para el hotel. Entonces, si no tiene ningún valor para el usuario, ¿para qué lo vamos a seguir haciendo? Entonces, allí cualquier sistema de loyalty que solamente te ofrezca descuentos, ya debería ser bastante descartado porque no entra en la experiencia de usuario o en las expectativas de experiencia de usuario en este momento. Ahora, si combinas descuentos con otros, y aquí voy de vuelta a lo inicio, a las experiencias que me dijiste antes, coño, a cosas que sean realmente de experiencia, de un acceso preferencial, tienes en la carta un plato que solamente están para los participantes de este loyalty o de este club o de esta membresía, lo que sea. Eh, entonces, todo aquello que se sienta único, especial y que sea de vivencia contigo como hotel o con tus partners aliados es un mega plus, y esto lo doy como dato que ya tenemos muy certificado de lo que son nuestros clientes y lo que estamos viendo que pasa en la industria. Pero lo que quería, o sea, haciendo todo este recorrido, vemos, bueno, puede funcionar con tales estrategias, conectando tales sistemas, ok. Y aún sin embargo, aquel que hace lo de la membresía, que es una opción que pueden hacer con el PERS, es exactamente lo que acabas de decir. Forma parte de o sea, ayuda a tener un incremento del margen exponencial porque pasa el efecto gimnasio, que yo me inscribo y puede ser que vaya una vez a la semana, puede ser que vaya 5 veces a la semana o puede ser que vaya una vez al mes, pero yo estoy pagando una membresía. ¿Qué pasa con la membresía, que es aún más cool que el gimnasio? Que no solamente, y eso nos pasa con uno de los casos que es el viñedo, que no solamente pago una membresía, tengo 3 niveles de membresía, entonces pago una membresía que me deja tales beneficios, pero además de eso, me deja entrar a experiencias que que en este caso el host, que es el viñedo, pero perfectamente puede ser un hotel, va activando de acuerdo al mes o a la época del año. Entonces, por ejemplo concreto, yo tengo la membresía 1 y tengo acceso a productos con un 5% de descuento y un acceso preferencial a los eventos privados que hacen en el hotel. Uno al mes. Mientras si pago la membresía más premium, tengo acceso a esos eventos, a los eventos de los partners del hotel, que pueden ser, llámese, no sé, en Barcelona, tengo de partner a Casa Seat, a Soho House y a algo en el Poblenou. Entonces, no solo soy un hotel, sino soy un hotel con una red de partners que están viviendo y haciendo experiencias appealing o cercanas a mi visitante, mi huésped, mi target. Ahí viene la data y el entendimiento que decías antes. Conozco a mi target, qué está haciendo, qué le interesa, qué está buscando, qué le puedo ofrecer más allá de una cama y 4 paredes, qué es lo que va a vivir y cómo lo va a recordar. Y cuando metemos el nivel, ese layer de membresía, es algo que está funcionando muy bien para los clientes que tenemos con ese ámbito, que no necesariamente todos los hoteles los están utilizando, no, pero estoy muy contigo que en el caso de los hoteles que están en ciertos destinos o tienen, no sé cuál sería la cuota del consumo repetido, de un 100%, ¿cuánto crees tú que pueden ser los huéspedes que realmente vuelven a ese hotel en la Costa Brava? No sé, un 5,
mm, mm, por decir un número Sí, muy, muy, muy muy bajo, bajo. pero ese te paga una membresía anual o mensual, porque va, porque sí que vuelve, solo que vuelve 2 veces al año o una vez al año, pero va a volver. Entonces, claro, le dejas sentir le transmites y le dejas acceder a los privilegios del que tiene un club o de un espacio especial, que finalmente es lo que el loyalty como concepto busca vender. Entonces, no solo le dejas acceso, sino que ese acceso, y ahí volvemos al segundo reto que habías mencionado, de cómo esa experiencia, o sí, cómo la experiencia del visitante se transforma en un canal de monetización en donde la venta cruzada, si yo te digo que los viernes con ese ticket puedes entrar a estos espacios gratis o consumir una pequeña bebida o un té o un café que mencionabas en el lobby o en la terraza del hotel, las probabilidades estadísticamente el 65% se queda y compra más. Entonces, yo vine por un café gratis, pero estoy tan a gusto en el entorno, estoy, como dices tú, estoy trabajando, estoy haciendo algo, vivo cerca, pero no sé, me da fastidio irme a casa, lo que sea. Las probabilidades de que yo haga un upselling, pero porque ya traje a la persona a mi espacio, son enormes. Entonces, creo que 65 a 75% hace la compra. Entonces, ya se convirtió en un canal de revenue, ya se convirtió en un canal de crecimiento económico el concepto de fidelización. Cosa que, bueno, de eso se trata esta conversación, pero quería como un poco verlo, hablarlo como desde el caso nuestro, que es lo que estamos viendo. Y aquí creo que me gustaría pasar entonces ya a esta parte bueno, ya nos quedamos un poquito sobre la hora, de esa parte del futuro de la innovación hotelera, ¿no? Que, ¿Cómo ves tú o el rol de los datos y esta personalización en cómo será la experiencia que los hoteles pueden ofrecer en un futuro o qué es para hospitalidad emprendedora el futuro de la hostelería en concreto? Fua, qué pregunta. Sí, ¿verdad? Me pasé, estoy de viernes. Ay, me muteé sin querer. Me pasé, pero, ¿sabes? No, no, está bien, pero es como que pensar en el... Depende, ¿no? Porque hablábamos al principio, la evolución No como si tecnológica. tuvieses una bola mágica, o sea, está clarísimo que No, todo no puede la cambiar. tengo, ni hablar. No, pero es que como la evolución tecnológica es tan rápida, es como decir, "Fua, el futuro, fua", ¿no? Me cuesta ya pensar tan a futuro porque yo no sé ni qué es lo que va a haber. Sí. Yo creo que, obviamente, venimos hablando de la personalización como sector hace mucho tiempo, Mm, la personalización como gran objetivo, y creo que la tecnología cada vez está más capaz, o sea, cada vez nos da más la capacidad y las funcionalidades para llegar a esa personalización, a esa hiperpersonalización, quizás. Eh, la tecnología bien aplicada, porque aquí también creo que hay un balance muy importante, una línea muy fina entre hiperpersonalización y privacidad, ¿no? Los clientes, yo mismo como usuario, mm, soy cada vez más reacio a dar mis datos personales, mm, según para qué o quién. Y si bien los datos dicen que los clientes están dispuestos a dar sus datos y compartir sus preferencias, siempre y cuando se vean recompensados con una oferta personalizada, es lo que dicen los datos. Yo creo que con la hiperpersonalización también hay una línea muy fina con la privacidad de los datos y cómo estamos manejando esos datos, pero yo veo una experiencia mucho más fluida en el futuro cercano, espero, desde el momento en el cual estamos planificando y reservando los viajes. Hoy en día, no sé cuántas webs visitamos durante el proceso previo a nuestro viaje, mm, más de 30, 40, y según qué país, aún mm. más. Y eso genera frustración, hay gente que por ahí le gusta, pero yo creo que son el mínimo del público los que les gusta tener todos estos tabs abiertos y es un poco confuso. Yo no disfruto de ese momento. Sí me gusta la planificación, pero no me gusta tener que
ir a un montón de webs distintas, por ejemplo, para asegurarme que estoy obteniendo el mejor precio. Yo entiendo que el mejor precio tiene que estar en la web del hotel, pero no siempre es así. Y eso todavía es un trabajo que como hoteleros tenemos que hacer, dar las mejores condiciones, los mejores precios, las mejores políticas y, y los mejores servicios añadidos en nuestra web. Y hay todavía quienes no lo hacen, ¿no? Y eso obliga al viajero a surfear un montón de webs para buscar las Mm, mejores ofertas, por ejemplo, ¿no? O tener que... Hace poco leí un reporte que el sector de los viajes, tanto aerolíneas como hoteles, están percibidos como uno de los sectores más opacos en el tema del pricing. Y por lo tanto, las generaciones, nuevas generaciones, millennials, generación Z, mm, a ese sector es al que uno de los que menos confianza le tienen, porque se sienten cheated, ¿no? O sea, se sienten como que le estamos tomando el pelo con los precios porque no entienden las políticas de precios, no sé, ven mucha opacidad en... Yo con las aerolíneas lo vivo seguro, con los hoteles quizás como soy del mundo hotelero lo entiendo mejor y sé mejor cómo navegar ese espacio, pero con las aerolíneas nunca te sientes siempre que te están tomando el pelo total. y no sé en qué momento me van a clavar el extra sin darme cuenta. Y esa experiencia digital no puede seguir siendo así, Mm, no podemos seguir generando eso. Yo espero que en momentos salga una aerolínea que sea la aerolínea ética y que diga yo voy a cambiar el paradigma de cómo se reserva un vuelo y va a ser todo muy claro y tal. Y va a decir, wow, no sabe la que se va a ganar a los clientes enseguida. Pero hay una falta de confianza mm. en, con este tipo de empresas. Creo que fue Caravelo, que es una empresa que está viendo el tema de subscriptions y tal, que compartió este reporte y a mí me pareció súper revelador. Entonces, Ah, vale, siento que brutal. tiene que... Lo voy a buscar para cuando comparto el live, meteremos ahí el enlace y así la gente pueda, bueno, Ahí curiosear. te lo Vale, compartiré, súper, porque lo compartimos en uno de los newsletters de Hospitalidad Emprendedora, porque había muchos datos súper. muy buenos acerca de loyalty, más que todo de airlines, de Ujú, aerolíneas, pero también compartían estos datos de qué globales, o punto. sea, la generación Z y millennials son los que más están gastando hoy en día en viaje, Ujú, pero son los que menos están apuntando a programas de fidelización. Entonces, es como que los programas de fidelización de hoy en día siguen estando hechos para los boomers y para la generación X por ahí, que son los que están más apuntados en estos programas, pero ya cada vez más son los que menos están gastando y los que menos están viajando. Entonces es como que en algún momento la disparidad ya va a ser tal que o empiezas a sí, actualizar cómo ves la fidelización o tu programa de fidelización va a pasar a ser obsoleto en nada, ¿no? Y para los viajeros de hoy en día, estas nuevas generaciones, millennials y generación Z, el viaje ya no es un lujo, el viaje es como que parte de su identidad. Y eso lo leí en ese reporte y me quedó clarísimo porque me siento súper alineado con ese pensamiento, ¿no? El trabajo remoto, los nómadas digitales o no, pero el hecho de que sí. ahora podemos viajar de vacaciones y por ahí extender nuestras vacaciones un poco más porque puedo seguir trabajando en remoto, tal. Mm, Hay gente que dice, o sea, ahorro y viajar es tipo primordial para mí en mi año. Yo soy una de esas personas. O sea, no hay mm, año en el cual no viaje y espero que siga siendo así, porque para mí viajar es primordial. O sea, es parte de mi salud mental y de cómo mm, exploro el mundo y me encanta viajar. Y creo que para nuestras generaciones y las generaciones más jóvenes, el viaje es eso, es parte de su identidad. Entonces van a viajar aún mucho más que las generaciones anteriores. Y aún así, no los estamos enamorando, no los estamos haciendo sentir mm, confianza con nuestras marcas. Hay una fatiga tecnológica también que la tienen, no solo los equipos, cuando tú hablabas de los equipos hoteleros y que tenemos un montón de mm. tecnología, creo que hay una fatiga tecnológica también de cara de los usuarios. O sea, por ejemplo, dicen que las nuevas generaciones están cada vez apuntándose menos a las redes sociales. No lo sé, no lo sé porque yo los veo pegados a las redes sociales cuando los veo, pero dicen que cada vez están como que más desenamorados un poco de tanta tecnología, ¿no? Entonces hay mucho que repensar, pero yo, el futuro
siento que tiene que ser un poco más fluida, toda esa experiencia más fluida y, y más ágil en el sentido de que yo como viajero no tendría que estar poniendo mis datos personales en cada punto de contacto durante esa experiencia de viaje, ¿no? En el pre, en el durante y en el post quizás yo no tanto, ¿no? Pero cuando viajo yo no solo estoy reservando hotel, vuelo o tren, Sí, coche. constantemente estás allí, taca, 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 taca. Sí, Dios total. mío, entonces no lo puedo hacer todo en un día porque me agoto. O sea, tengo que hacer, me tarda 3 semanas planificar Mm, un viaje de un mes por ahí corto, porque es un montón de cosas. Entonces, eso, con la tecnología que tenemos hoy en día, ya no tendría que ser así. O sea, no tendría que ser así seguro y espero que vayamos por ahí. Siempre teniendo en cuenta la privacidad de los datos y de que yo como usuario viajero pueda decidir qué datos quiero compartir y qué datos no, y saber qué empresa tiene qué datos míos y poder solicitar esos permisos, etcétera. Eso para mí sería el momento ideal. total, total. No, aquí creo que lo importante para mí sería como antes de cerrar y la invitación de este webinar y la explicación de nuestro partnership, que dije, bueno, lo vamos a ir revelando y creo que a medida que hemos ido conversando hemos podido transmitirlo, y es que Hospitalidad Emprendedora y Exploring se juntan para analizar mucho esto que es el sector de industria turística, eh, para pensar en cómo ayudamos y conectamos las tecnologías para ayudar a nuestros clientes, en este caso los hoteleros, a estar listos para ese futuro en donde la innovación va de la mano con una, con una, con una colaboración o el multipartner va de la mano con una experiencia destacada del visitante o del huésped. Y aquí el fácil, el sin fricciones, el hacerlo cómodo. Y él, perdón, ya recibí tu link, y esa customización. Entonces, yo creo que mi pregunta del futuro era porque ninguno de nosotros sabe cómo va a ser y el futuro siempre va cambiando porque cada decisión que tomamos genera otro resultado y esa es la vida colectiva en la que vivimos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en una necesidad de la industria de ser más transparente, de tener mayor seguridad y de compartir lo que yo quiero compartir sin dejar de ser parte de un colectivo. Y aquí todo el área de la blockchain y todo el área de la inteligencia artificial coge un protagonismo tremendo para ese futuro más seguro, para ese futuro más trazable, para ese futuro más flexible y hiperconectado, pero un hiperconectado no por querer conectar cualquier cosa, sino por conectar lo que tenga sentido. eh, Ahí, bueno, ayudamos a nuestros clientes a entender qué es lo que está pasando, qué tecnologías están encima de la mesa, ya sea porque desde Exploring ayudamos a entender nuestra tecnología de PERS como un sistema de fidelización y recompensas multicanal con base blockchain, entonces eso es otro melón, pero son los chicos de Hospitalidad Emprendedora quienes están acompañando a nuestros clientes a crear estas estrategias, a construir una estrategia donde el propósito pase por las necesidades principales del hotel, pero sin dejar ni olvidar otros aspectos de sostenibilidad, otros aspectos de innovación, otros aspectos de crecimiento que tienen de la mano con PERS o con otras herramientas o con el construir una estrategia fuerte, con capacitar a su equipo. Entonces, nuestra colaboración y nuestro partnership viene de un lugar en donde entendemos muy bien de tecnologías, cada uno de nosotros es especialista en un área y ayudamos a nuestros clientes a construir, a innovar y a fidelizar en función de un crecimiento sostenible sí, y de que tenga sentido para el futuro. Voy a cerrar con algo yo y te lo dejo a ti ya. Estoy en el WTM, lo del World Tourism Market en Londres, y dijiste algo de la opacidad que hay en el sector travel
en cuanto a los precios, que es la gran cosa que se está hablando en este momento. Entonces, no me extrañaría que este futuro o esta bueno, futuro, intuición, que parte de research, parte de leer muchísimas cosas, no nuestra opinión singular, eh, se está acercando cada vez más y es por eso allí donde mientras mejor y más capacitadas estén las empresas con plataformas y conocimiento y estrategias, más fácil y flexible va a ser su capacidad de adaptarse al futuro porque se ve el descontento y se ve que ya están saliendo para el payment. Es algo que está siendo muy interesante, forma parte muchísimo de la conversación aquí. Y para esta parte de membresías de cómo funcionan y qué se necesita. Pero bueno, me callo porque si no, no te dejo y así cerramos. Brutal, no sabía que en el World Travel Market se estaba hablando tanto de lo que era la opacidad de los precios, mira, alineadísimos. Bueno, no, a nosotros muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de ser partner de Explorings nuevamente, de acompañar a los hoteles que quieran implementar la herramienta y entender un poco cuáles son todas esas posibilidades y cómo las pueden conectar con sus propósitos, con sus valores, con lo de sus clientes. Para nosotros es un campo de juego divertido, con el cual nos sentimos muy cómodos, la verdad, tanto con la parte tecnológica que han desarrollado ustedes, como con el sector hotelero, y como invitación a repensar, a no tener, no sentir como que miedo o bloqueos con la innovación, no tiene que ser nada complejo, no tiene que ser solo digitalización o solo tecnología, sino es más bien un cambio de mentalidad, una invitación a pensar las cosas de forma diferente, eh, a no temer a equivocarse también. Siento que parte del proceso de innovación es aprender y eso conlleva cometer un poco de errores que no tienen por qué ser costosos, pero la experimentación, hay que hacer cosas y a veces hay que romper alguito o cometer algún pequeño error y luego corregir, pero también creo que como empresas, como personas, nos tenemos que amistar con ese proceso de cometer errores porque es parte de la vida y no tiene nada de malo porque nos invita a aprender, ¿no? Entonces, innovar es un poco todo eso y nosotros estamos aquí para acompañaros en ese proceso y si es de la mano de Explorings, aún mucho mejor. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para cualquier persona que quiera conectar con nosotros. Muchísimas gracias, Jan, por la invitación, chicos. Mandatorio, o sea, no es como si no, Ángela, no. Newsletter de Hospitalidad Emprendedora. Es brutal, es un canal de referencia de qué es lo que está pasando, observatorio de reflexión de tecnologías, de maneras, de casos de research. En concreto, lo que ha mencionado antes, Jan, del reporte esto de Carabelo, ya tengo el link, entonces nada, lo voy a poner en la descripción ahora cuando terminemos el live. Pero la newsletter de Hospital Emprendedora, un must para los que están en la industria del turismo y hostelería. De seguirles. Y ya nosotros nos vemos la próxima semana para seguir conversando de loyalty, de fidelización, de estrategias y de tecnología hermosísima que está transformando un poco el mundo en el que estamos ahora mismo para prepararnos un poquito más. Gracias, Jan. Te mando un abrazo fuerte. Que no Bueno, llueva muchísimas mucho en gracias. Barcelona. No, ya dejó de llover, por suerte. Vale, bueno, un beso. Que te Gracias vaya a bien por todos. allá. Chao, chao. Chao, chao a todos. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete. Hasta Hasta la la próxima. próxima.